Ya empezamos a charlar con Antonio Ortuño. La fila india es su libro, autor mexicano, está aquí en Argentina presentándolo. Y preséntalo, Susana. Claro, porque ha venido por el FILBA. El FILBA empezó anoche con la presencia de Enrique Vilamatas, una charla lindísima allí en el Malva, y Antonio se presenta precisamente hoy. Este año el FILBA tiene 3 ciudades, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Ajá. Y acá lo tenemos para que nos cuente un poco cómo es que decidió tomar un tema tan duro, que es la vida de los inmigrantes que toman precisamente este tren, al que se conoce como La Bestia, que intentan alcanzar un mejor destino en los Estados Unidos, pero quedan en el camino. Esencialmente a mí me causó una impresión muy honda las noticias que comenzaban a aparecer en la prensa sobre las agresiones a migrantes en México y especialmente el descubrimiento de una serie de fosas comunes con los cuerpos de decenas hasta cientos de migrantes centroamericanos en Tamaulipas, en el noreste de México. Y a partir de ahí, bueno, yo soy periodista y comencé a reunir materiales, pero también un poco a maquinar cómo podía acercarme mediante la literatura, que tiene otra serie de códigos y alcances que el periodismo, y no contar una historia que ya se ha contado del tránsito solamente de los migrantes. Incluso hay periodistas que han hecho esta ruta sí, en esta serie de trenes que son conocidos como La Bestia, sino de alguna manera voltear un poco hacia la sociedad mexicana, o completamente hacia la sociedad mexicana. ¿Qué pasa con un país que ha expulsado 15 millones de migrantes a Estados Unidos, que forma la mayor parte de la corriente migratoria, y por qué no es capaz de desarrollar empatía con los migrantes centroamericanos, sino que al contrario, los trata mucho peor de lo que son tratados los mexicanos en Estados Unidos, donde desde luego somos muy maltratados y despreciados, pero no hay fosas comunes de mexicanos en Texas o en Minnesota. Sin embargo, sí hay de centroamericanos, hay una cantidad no bien especificada, pero que calculan organizaciones civiles en quizá miles de migrantes desaparecidos en territorio mexicano, ¿no? Entonces la idea pues es acercarse mediante la literatura a esto que está sucediendo, y desde luego registrar lo que pasa con los centroamericanos, pero tratar de bucear un poco en qué es lo que pasa con los mexicanos, cómo es posible que estas sociedades que somos México tengamos esta relación como si fueran ganado los migrantes. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿A qué conclusión llegas? O sea, la novela cuenta, ¿no? Tiene una serie de recursos literarios para llegar donde no llega la realidad o el periodismo. ¿Pero a qué conclusión llegas vos? Esencialmente a que es algo que excede el ámbito en el que se ha manejado un poco en el periodismo o en el documentalismo de las bandas criminales o del poder, sino que es algo realmente global de la sociedad mexicana. Hay una serie de códigos de desprecio, de discriminación que los mexicanos aplicamos a nosotros mismos. Es una sociedad completamente corroída por el clasismo y por el racismo, y al final de esta cadena están los centroamericanos. Hay mucha gente para la que ni siquiera son registrados en la vista como seres humanos, ¿no? Por eso termina sucediendo lo que sucede. Y por eso hay, digamos, 2 tonos narrativos principales: uno de un personaje, una mujer que es una trabajadora social que se ve como inmersa en la problemática directa de los migrantes, y otro es el padre de su hija, que vive en una ciudad mucho más al norte, porque esto es cerca de la frontera sur, y que tiene esta posición como un poco pasivo-agresiva con respecto a los migrantes, pero que se va volviendo una especie de troglodita, convirtiendo, digamos, en acción lo que en términos generales es solamente como una suerte de desprecio ahí latente, ¿no? Y en ese sentido, ¿el mexicano va a Estados Unidos a hacer cosas que en México no haría, por ejemplo? Trabajos, digo, que en México capaz que no haría de ninguna forma, y si en Estados Unidos, con tal de estar, sí lo hace. En cierto sentido, pero es que hay muchos tipos de migración mexicana, específicamente Estados Unidos. Desde luego está la migración de la gente que va a hacer trabajos manuales de ínfimo nivel, pero también una cantidad exorbitante de científicos mexicanos, de académicos mexicanos, de gente, profesionistas mexicanos, que por las circunstancias económicas se trasladan a Estados Unidos. Es decir, hay alrededor de 15 millones de personas nacidas en México, pero que viven en Estados Unidos. Y es una migración a todo nivel, en situación, algunos legales y otros no. 15 millones de mexicanos viven en Estados Unidos 15 hoy. 15 millones de mexicanos hoy, más sus descendientes. Claro.
claro. Es decir, se habla mucho del crecimiento desmesurado de los latinos como una cosa enorme. Desde luego que es algo bastante complejo, pero la mayor parte de esos latinos son de origen mexicano. Claro. Ajá. Cuando en cuanto nos contaban que venías vos, la primero que se me ocurrió fue Un día sin mexicanos. Lo primero que se me ocurrió. Porque la identificación es inmediata, esa película que indicaba que un día a la mañana en Los Ángeles se levantaban y no había un mexicano trabajando, quien hacía todos esos trabajos que los mexicanos hacían. Por eso te apuntaba esto de si los mexicanos van a hacer cosas que en Estados Unidos, que en México quizás no harían. Porque aquí también se habló, en Argentina, cuando se iban muchos a Europa, muchos a otros países, decían que van a hacer de cualquier cosa que acá no harían. Claro, pero los mexicanos, desde luego que hay quienes son las nanas de los niños, quienes son los jardineros, quienes pero hay toda una migración también basura, fuerte de otro tipo. Pero a la vez hay profesores en las universidades, hay científicos en los laboratorios, hay abogados mexicanos. ¿Y en México qué creen? ¿Que hay más profesores y abogados y profesionales o nanas? No, desde luego que la migración, digamos, bracera de labores bajas, pues es la mayoritaria. Claro, incluso en muchas ocasiones de gente sobrecalificada para hacer esos trabajos. Eso es cierto, pero cada vez más, digamos, se ve el hecho de que haya mexicanos creciendo económicamente en Estados Unidos, emprendiendo como sus propios negocios, sus propias iniciativas, incluso culturales. Ya hay agencias literarias mexicanas y de representación, pequeñas editoriales, hay medios de comunicación completos. Es que son 15 millones. En español. Es un país. Es un país. Es un país entero, ¿no? Y lo curioso, digamos, más que curioso, en realidad es como escalofriante, es como un país que puede de alguna manera reproducirse a sí mismo dentro de otro país, como sucede con México, no entienda que los migrantes centroamericanos esencialmente buscan lo mismo que buscamos nosotros en Estados Unidos. Claro. A pesar de la crítica que encierra La fila india, la crítica la recibió muy bien la novela. Sí, es algo peculiar que yo supongo que tiene que ver con la maravillosa doble moral mexicana. Es decir, estamos conscientes de que es una situación espantosa, vergonzosa. A mí me avergüenza directa y profundamente, es decir, en mi país hay fosas comunes llenas de muertos, tanto mexicanos, desde luego, por la cuestión de la violencia en México es algo terrible, pero el asunto específicamente con los centroamericanos, que son incluso, vamos, ni siquiera hay una especie como de censo o ONGs que los estén buscando con letreros, como pasa, como los ciudadanos mexicanos, con las familias que los están buscando. Ellos, digamos, que son los más olvidados de toda esta cadena, ¿no? Antonio, para ir cerrando, y le agradezco a Susana, obviamente, la movida hoy apunta que siga siendo en la migración mexicana así, o que se corte en algún momento, porque México va a entender, digamos, esta situación y no va a migrar tanto hacia afuera. ¿Cómo lo ves? Porque esta tendencia ya no es irreversible y la gente se quiere ir porque se quiere ir. Es irreversible en la medida en la que la economía de Estados Unidos atrae a la gente. Sí, sigue pasando. Y la economía en México, en Centroamérica, no dé para toda esa gente, ¿no? Eso es más o menos esto es un inevitable. hecho. Numéricamente se puede decir que hay algunos menos entrando y que hay muchas deportaciones más porque el gobierno de Obama ha sido terrible en cuanto a su trato con los migrantes, ¿no? Han sido peores con que los propios republicanos. Distinto, ¿no? Están tratando de sellar más la frontera, han incrementado el número de deportaciones, separan a las familias, corren a niños, incluso aunque hayan nacido en territorio estadounidense, que según la ley deberían ser ciudadanos estadounidenses. Toda una serie de medidas de endurecimiento, considero yo bastante equivocadas y bastante contrarias con lo que se suponía que era el discurso del gobierno de Obama, pero no hay manera de detener este tipo de corrientes migratorias, ¿no? Cuando la gente quiere migrar y necesita migrar, lo hace independientemente de cualquier circunstancia, ¿no? Gracias, Antonio. Gracias. Muchas Muchísimas gracias y mucha suerte en el FILBA, ¿eh? Gracias, Susana.